Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Los grandes líderes se preocupan profundamente. Se preocupan profundamente por aquellos a quienes lideran, por quienes son responsables. Y un muy buen ejemplo de esto es Juan. Cuando hablo de Juan me refiero al escritor del Evangelio, que también escribió el libro de Apocalipsis, y además de esos dos libros, escribió 3 cartas cortas, obviamente, primera, segunda y tercera de Juan. Espero que estés al tanto de que este video corresponde a la tercera entrega de la serie de Primera de Juan. Hemos completado el primer capítulo, comenzamos el segundo capítulo la semana pasada y ya estamos listos para el capítulo 2 desde el versículo 12. Les mencioné que Juan se preocupaba profundamente por aquellos a quienes estaba discipulando, sobre quienes tenía influencia, aquellos por quienes sentía una gran responsabilidad. Por lo tanto, él les escribió instrucciones y estas instrucciones son muy significativas. Nos enseñan a cómo caminar en obediencia y a cómo vivir expresando nuestra fe y lo hacen de una manera muy práctica. Así que comencemos. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, iniciando desde el versículo 12, que dice: Les escribo a ustedes, mis niños. Algunas Biblias lo traducen como hijitos, pero en realidad esta simplemente es una palabra genérica en griego para niños y niñas, sin distinción de género. Podría haber dicho, les escribo hijos o les escribo hijas, pero lo que dice es, les escribo a ustedes, mis niños. Y esta en griego es una palabra muy emotiva. Es un término que comunica afecto. En otras palabras, revela sentimientos especiales. Señala que él tiene una estrecha relación con estos individuos y que toma esta relación muy en serio, así como la responsabilidad que esta relación produce. Él entiende que sobre estas personas, él ejercerá un fuerte papel de liderazgo al dirigirlas y quiere hacerlo de la manera adecuada. Así que mucho de lo que les comparte es para su edificación, para hacer crecer a las personas, para hacerles creyentes fuertes y efectivos en su fe. Una vez más, verso 12. Les escribo a ustedes, mis niños. Y lo que dice aquí, inicialmente, en esta primera parte de este pasaje, va dirigido a todos los creyentes. Mis niños nos habla de todo aquel que está en la fe, todo aquel a quien él está discipulando, tanto jóvenes como mayores, nuevos creyentes y también creyentes maduros en su fe. Todos ellos tienen una cosa en común. Veamos cuál es. Noten lo que dice. Les escribo, mis niños, porque sus pecados han sido perdonados. Ahora, podemos pausar aquí por un momento y pensar, cuán maravilloso, cuán asombroso es esto, que hay un medio por el cual todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Hay una sola manera, un solo recurso. ¿Cuál será? La preciosa sangre del Mesías Yeshua. Solo a través de su obra encontramos justificación. Hablamos de esta palabra la semana pasada. Justificación para los pecados, de modo que podamos estar en una relación correcta y eterna con el Dios viviente. Por tanto, él comienza este pasaje
recordando a todos los creyentes, dice que sus pecados, todos sus pecados, esa es la implicación, sus pecados fueron perdonados o han sido perdonados, y noten lo que dice, por medio de su nombre. Eso significa gracias a ese nombre. El versículo que viene a mi mente cuando oigo esto es Hechos, capítulo 4, verso 12, donde encontramos que Lucas dice que no hay otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, por medio del cual podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre tan importante? Ese nombre tan hermoso es Yeshua o Jesús. Este nombre significa salvación. Y el contexto para el nombre Yeshua, cuando vamos, por ejemplo, al libro de Lucas, allí dice que su nombre será Yeshua. ¿Por qué? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, si somos miembros de la familia de Dios, nuestros pecados han sido perdonados gracias o por medio de su nombre. Versículo 13. Un ligero cambio aquí. Dice, les escribo a ustedes, padres. Se refiere a aquellos que son mayores, más maduros en la fe y han comprendido algo. Noten lo que dice. Les escribo, padres, porque ustedes han conocido, y esto está en tiempo perfecto, indicando que le conocieron en el pasado, lo conocen ahora y lo conocerán en el futuro. Porque ustedes han conocido a aquel, y literalmente el término que he traducido como aquel, es el artículo definido en modo acusativo, lo que implica yo lo conozco. Y a quien se refiere es a Yeshua, que ellos lo han conocido, y esto implica que ha sido así por un periodo de tiempo. Algunos eruditos dicen que, debido a que son maduros en la palabra de Dios, ellos han entendido al siervo sufriente. Ellos lo han comprendido en el pasado, en el presente, y también entenderán en el futuro la persona del Mesías y la misión a la que fue enviado a este mundo. Ellos esperaban a un Mesías que vendría a salvar y redimir. Así que dice, les escribo a ustedes padres, porque han conocido a aquel desde el principio. También dice, les escribo a ustedes, y este grupo habla de gente joven. Bueno, pero esta vez no estamos hablando de niños pequeños o niños en general, sino que estamos hablando de jóvenes adultos, personas que han estado en la fe y son fuertes. Lo veremos en un momento, son fuertes en la fe. Y esta fortaleza tiene un resultado. Hay algo consistente, algo que es una experiencia común para todos los que son fuertes en la fe. Tenemos un objetivo común. ¿Cuál será? Noten lo que dice a mitad del verso 13. Les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Esto puede referirse al maligno o al mal en general. Y cuando dice han vencido, la implicación es que ellos tienen la victoria. Están viviendo, caminando y conduciéndose en una vida victoriosa. Y Juan nos dirá en unos minutos cómo ocurrió eso, qué estaba presente en sus vidas, que los hizo fuertes, que les dio esa victoria. Y por cierto, la palabra para victoria aquí es la misma de donde proviene la famosa marca deportiva Nike. Esa palabra Nike o Nike, como algunas personas lo pronuncian en griego, tiene que ver con victoria, con superar o derrotar al enemigo. Y de eso es de lo que se habla aquí, porque han vencido o tienen la victoria sobre el maligno. Versículo 14. Les escribo a ustedes, y esta palabra también se refiere a un niño, pero esta vez habla de un niño que no es un recién nacido, sino más bien probablemente un adolescente joven.
es una palabra que tiene que ver con alguien que está en una posición de servicio. Es un hijo fiel o una hija fiel. Por cierto, Yeshua, en el libro de los Hechos, es llamado 2 veces, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4. Yeshua es llamado el siervo de Dios. Y literalmente es esta misma palabra que significa una persona joven, muy joven, que es obediente, que trae honor, que lleva a cabo fielmente y con éxito los propósitos de aquel que tiene autoridad sobre él. Así que, cuando al Mesías se le llama el siervo del Señor, es por su obediencia, por su compromiso con el propósito de su Padre Celestial. Él está demostrando autoridad. Así que dice aquí, les escribo, y tenemos esta palabra para jovencitos o adolescentes, porque ustedes han conocido al Padre. ¿A qué se refiere al Padre? Y entendamos que esto puede significar Dios Padre, pero con frecuencia el término Padre tiene que ver con autoridad o provisión. Ellos saben que Dios es el proveedor. Ellos dependen de Él. Este término para jovencito muchas veces puede mostrar dependencia. Una de las cosas que aprendemos del Hijo del Hombre y por qué se le llama Hijo del Hombre es porque Él es un ejemplo para nosotros, para cada creyente. ¿Y qué demostró? ¿Qué expresó? Él expresó dependencia de su Padre Celestial, que confió en Él. Él escuchó y le obedeció. Esto es lo que dice aquí cuando habla de estos jovencitos y dice, porque han conocido al Padre. Versículo 14. Aquí hay un pequeño cambio, porque cuando miramos los versículos 12 y 13 dice, les escribo. ¿Lo oyeron? Les escribo. Pero cuando llegamos al versículo 14 hay un tiempo verbal diferente para escribir. Dice, les he escrito. Y dice, padres. Y repite lo mismo, porque han conocido a aquel desde el principio. Este término desde el principio es algo que sabemos que Juan escribió. Este mismo Juan, en su evangelio, cuando comenzó su evangelio en el capítulo 1 diciendo, lo que hemos oído y visto desde el principio. Así que escribe algo similar aquí. En el versículo 14 dice, les he escrito padres, porque han conocido a aquel desde el principio. Luego dice, les escribo, o literalmente les he escrito, en este mismo nuevo tiempo verbal, les he escrito, y dice jóvenes. Y este término ya no habla de adolescentes, sino más bien de jóvenes adultos, entre los 18, 20 o 25 años. Un joven adulto. Y dice, les he escrito jóvenes, porque ustedes son fuertes. La pregunta que debemos hacernos es, por este cambio, como dice algo diferente acerca de ellos, dice, porque ustedes son fuertes. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron a ser fuertes? ¿Qué fue lo que les dio esa fortaleza, ese poder? Leímos antes que este mismo grupo de personas ha vencido al maligno. No están siendo dominados por el mal, sino que están viviendo una vida victoriosa. Y noten lo que dice la Escritura. Porque ustedes son fuertes, y aquí está la clave, a mitad del verso 14. Y, esta es una conjunción, y esto responde gramaticalmente por qué ellos son fuertes, diciendo lo siguiente. Y la palabra de Dios en ustedes permanece. Este es el orden de las palabras en griego. Lo primero que enfatiza es la palabra de Dios. Luego quiere decir que esa palabra está en ustedes. Y no solo que está en ustedes, sino que además permanece. ¿De qué nos habla eso? De un compromiso. Lo que debemos tomar de este pasaje es que si queremos ser fuertes, debemos permanecer
en la palabra. La palabra se nos da para que seamos fuertes. ¿Y cuál es el resultado de encontrar fortaleza de esta manera? Bueno, la última parte del verso 14 dice, y ustedes han vencido, tienen la victoria, han derrotado al maligno o a la maldad. Bien, ¿de qué habla esto? Bueno, una de las implicaciones de esta victoria es que tú estarás en la voluntad de Dios. ¿Por qué? La palabra aquí para maldad habla de todo lo que es inmoral, impío, corrupto, simplemente que no es la voluntad de Dios. No vamos a estar fuera del lugar. No estaremos participando en cosas que van en contra de su voluntad. Eso no nos fortalece. Lo que nos fortalece es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Y esa verdad nos moverá a estar en la voluntad de Dios. Y estando en la voluntad de Dios, Él nos dará su poder. Un poder que producirá la victoria en nuestra vida. La victoria no sucede simplemente porque digas, creo que Yeshua es el Señor. Puedes alcanzar la salvación creyendo eso y confesándolo, pero tal vez no vivas una vida de victoria, una vida que testifique de tu experiencia de salvación. Pasemos ahora al verso 15, que dice, y aquí está un mandamiento, y por cierto, el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos. No puedes leer el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, y me refiero a todas las epístolas, sin notar que están llenas de mandamientos. A veces nos dicen qué hacer y otras nos ordenan qué no hacer. Aquí hay algo que dice que no debemos hacer, y esto es incompatible con nuestra fe. El verso 15 dice, no ames al mundo. Ese es el mandamiento, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es bastante claro, pero debemos entender que tiene implicaciones de gran alcance. Dice, no ames al mundo. El amor es una palabra de compromiso, de entrega. Así que no te entregues al mundo y no ames las cosas que están en el mundo. Y en un momento nos dirá por qué. Este es un buen momento para detenernos y preguntarnos, ¿qué hay de mí? Cuando alguien observa mi conducta, cuando alguien revisa las prioridades de mi vida, ¿verán ellos que las prioridades de mi vida son las cosas de este mundo? Si es así, estoy en desobediencia. No estoy viviendo en la verdad de Dios. No estoy caminando en la fuerza de Dios. No estoy demostrando el conocimiento del Evangelio en mi vida. Así que dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y luego deja algo muy en claro. Leamos el verso 15. Si alguien, y esta es la palabra tis, que significa cualquiera. A veces es más específica y se puede traducir como cierta persona, pero en este caso es muy amplia y muy inclusiva. Si cualquiera ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es muy claro. No requiere mucho esfuerzo el entenderlo, ni hay que batallar para poder interpretarlo correctamente. Tómalo al pie de la letra. Dice, si cualquiera ama al mundo, no está el amor del Padre en él. Para mayor claridad, simplemente traducimos, el amor del Padre no está en él. Así que, de nuevo, pregúntate con sinceridad, ¿estoy amando las cosas de este mundo? Cuando persigo, cuando tengo como objetivo las cosas de este mundo, no estoy caminando en el amor del Padre. Y si no camino en el amor del Padre, no experimentaré el amor del Padre. Y cuando no estoy en su amor, no veré las cosas desde su perspectiva, no me interesarán sus propósitos y entonces, ¿qué pasará? Como digo con frecuencia, cuando comenzamos a amar las cosas de este mundo, nos ponemos en una espiral descendente.
En lugar de estar en ese llamado hacia arriba, estamos en una espiral descendente, alejándonos de la voluntad de Dios. Esto es muy claro. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando amamos las cosas de este mundo, no experimentaremos la provisión del Padre. Padre significa provisión. No recibiremos su provisión. Él no nos proveerá lo que necesitamos. No nos dará lo que requerimos para servirle, porque realmente no nos interesa servirle. Luego dice, verso 16, porque todo. Esto significa absolutamente todo. Es una palabra muy inclusiva. Dice, porque todo, verso 16, todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos, algunas Biblias lo traducen como lujuria, pero simplemente significa un fuerte deseo. Dice, lo que está en el mundo es esto, el amor de la carne, no la obra del Espíritu, sino los deseos de la carne y el deseo de los ojos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que una persona así será guiada por lo que ve. Y cuando somos guiados por lo que vemos, seremos fácilmente manipulados por el enemigo. Y un gran ejemplo de esto se muestra en Shunshon, Sansón. Sansón hacía todo guiado por sus ojos, y por lo tanto se alejaba más y más de los propósitos de Dios. Y para que él pudiera ser usado con éxito por Dios, ¿qué pasó? Sus ojos fueron cegados. Ya no podía ver. ¿No es interesante? Sansón solo sirvió a Dios porque quedó ciego, mientras que todas las malas decisiones que tomó en su vida fueron porque veía, por lo que veía y deseaba. Así que dice, todo lo que hay en el mundo es eso, el deseo, la lujuria de la carne, el deseo o la lujuria de los ojos, y la siguiente palabra es la palabra para orgullo. Pero es una palabra que en español existe la palabra ostentoso. Significa algo que haces para llamar la atención hacia ti mismo y hacia lo que tienes. Buscas alardear de tus posesiones y esto tiene sentido. ¿Por qué? Bueno, si estás buscando las cosas de este mundo, querrás que los otros sepan lo que tienes, lo que has logrado acumular en este mundo. Eso no es algo apropiado para un creyente. No debemos vivir una vida de alardear, una vida arrogante, una vida de vanidad. ¿Y por qué es una vida de vanidad? Bueno, solo sigue leyendo, lo veremos en un momento. Segunda parte del verso 16. Y el orgullo de la vida, dice, no es del Padre. Dios no te dio ese deseo de exaltarte a ti mismo, de lograr y acumular bienes para echarlos en cara a los demás. Eso no es de Dios. Así que dice, esto no es del Padre, sino que es del mundo. Si tu vida se basa en las cosas del mundo, ten cuidado, porque llegará a un final abrupto. ¿Y cómo lo sé? Bueno, lo sé por el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis hace una advertencia a aquellos cuya vida se trata simplemente de acumular, de tener más y más y más. Hay un programa en la televisión americana que se ve aquí también en Israel, sobre personas que coleccionan cosas, todo tipo de cosas. Vemos gente que compra cierto artículo y luego los venden para hacer más dinero y toda su vida se basa en acumular. Venden algo pero luego compran más y frecuentemente les preguntan, ¿qué harás cuando vendas esto? Voy a comprar un poco más. ¡Qué vida tan vana! Ellos siempre están acumulando cosas y con frecuencia resulta muy duro. Llegan al final de sus vidas y, aún así, no quieren vender nada. ¿Por qué? Porque estas cosas representan su vida. ¿No es triste cuando simples posesiones materiales son realmente la suma total de lo que tu vida ha logrado? Son cosas que perecerán. ¿Cómo lo sé? No porque sea muy inteligente, sino porque leo la palabra de Dios.
¿Qué dice la Escritura? Bueno, mira si puedes el versículo 17, nuestro último versículo por hoy. Dice, y el mundo pasará. Escríbelo. Es algo que sucederá. Este mundo pasará. De la misma manera que tú, como ser humano, no importa quién seas, con el tiempo envejeces. Comienzas a desgastarte. Tu cuerpo no funciona tan bien como solía hacerlo. Yo tengo 57 y no me siento como me sentía cuando tenía 17, ni 27, ni siquiera 47, porque vamos cambiando. Cada día somos confrontados con esto. Estamos envejeciendo. Nos acercamos a nuestro final. Nosotros también pasaremos. Cuando alguien fallece decimos que pasó a otra vida, pero la verdad es que venimos pasando desde hace tiempo. Simplemente llega el punto en el que ya nos vamos. Esa es la diferencia. Venían pasando, pero ya se fueron. Así que se dice en cuanto a este mundo, el mundo pasará y algo más. Esta es una declaración muy profunda que hace Juan. El mundo pasará y sus deseos. ¿Cuál es la implicación de esto para nosotros? Esto es lo que dice Juan. Todos esos deseos que una persona tiene por el mundo están desapareciendo también. Se desvanecerán en un momento. Y a veces vemos personas tomando cierta actitud. Cuando saben que su vida está llegando al final, empiezan a dar. Comienzan a liquidar y regalar cosas. No necesariamente a venderlas, sino a regalarlas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que esos actos de bondad son los que realmente les brindan satisfacción. El deseo que sentían por lo material ha desaparecido también. Esas cosas físicas por las que han trabajado y se sacrificaron tanto, después de un tiempo pierden su importancia. Simplemente las regalan. Estaban quizá en un almacén, en el sótano o en el ático y dicen, ni siquiera recordaba que tenía esto. Eso es lo que pasa. Y cuando el juicio de Dios comienza a manifestarse, y así será, se está acercando, la gente tendrá un poderoso cambio en sus deseos. Ya no desearán más las cosas de este mundo, sino las cosas del reino de Dios. Y para muchos de ellos, oye bien, para muchos de ellos, quizás seas tú, será demasiado tarde. Así que dice en el verso 17, que el mundo está pasando y sus deseos, pero, y esa es una palabra muy importante, pero, en contraste con eso, fíjate lo que dice. En lugar de morir, de pasar a otra vida, de corromperse y desaparecer, dice, pero el que está haciendo, y es muy importante que este término sea un participio. ¿Por qué? Porque el participio es una palabra de acción, pero también es una palabra descriptiva. Describe al sujeto por su acción. La Biblia dice que Dios conoce nuestras obras. Dice, pero aquel que hace, no los deseos de la carne, ni los deseos del mundo, sino el que está haciendo la voluntad de Dios. Yo subrayé esto. En esto es en lo que debo meditar, en lo que debo enfocarme y sobre lo que debo construir mi vida, en la voluntad de Dios. Si no conoces la voluntad de Dios, qué miserable será tu futuro. Si no estás viviendo en su voluntad, si no estás comprometido con su voluntad, todo en ti es vanidad. Esto es precisamente lo que dice Eclesiastés. Esto es lo que este sabio rey, el más sabio de todos los hombres, que era un ser humano común y corriente, el rey Shlomo, Salomón, enseñaba. Él lo tuvo todo, tuvo riquezas, todo lo que quiso lo logró, no se negó de nada. ¿Y qué dijo al final? Que esos deseos también pasaron, todo fue vanidad, todo fue inútil, nada tuvo un valor duradero. Y por eso dice, y aquí está la sabiduría, guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice, eso es sabiduría.
Y los mandamientos de Dios nos revelan la voluntad de Dios. Y muchos no saben esto, pero hay una relación estrecha entre los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios. Así que dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay dos formas de entender este término. Por las edades, es decir, tiene vida eterna, Él continuará y seguirá viviendo por siempre. Pero la misma palabra también puede ser, y creo que es así, es usada en hebreo, y sé que esto está en griego, pero su equivalente en hebreo es usada como un adjetivo que describe al reino. Aquello que es por siempre, al oír la palabra por siempre, es una palabra de reino. Tiene una conexión con el reino. Así que lo que dice aquí es que este permanece, ¿dónde? En el reino. Pero si no eres parte de ese reino, si no eres parte de la familia de Dios, entonces no conocerás esa experiencia de reino. Eso es lo que Juan está diciendo en estos pocos versículos. Muy importante. ¡Cuánta sabiduría! No es difícil de entender, pero requiere mucha oración para poder aplicar esta revelación que Juan nos enseñó a nuestras vidas de la forma correcta. Y mi esperanza es que tomes este tiempo de oración, que medites, que estudies a fondo estos versículos y los apliques adecuada y correctamente a tu vida para que seas alguien que hace y cumple la voluntad de Dios. Nunca tendrás ningún remordimiento, ningún arrepentimiento, ningún pensamiento de duda sobre tu vida si tu vida estuvo arraigada y fundamentada en la voluntad de Dios. Cierro con esto. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.